Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Antes de empezar, os quiero agradecer por todo el apoyo que estoy recibiendo. Muchas gracias. Hoy os traigo la historia de un cruel asesinato sucedido en Guatemala. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta manera me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. ¿Hay más personas involucradas sobre este hecho? No. ¿Tú fuiste el autor intelectual? Sí, digamos que sí. ¿Tú le prendiste fuego? Aunque no, pero hay que decir la... ¿Quién le echó gasolina? La gasolina sí, yo lo hice. Muy posiblemente habéis oído hablar o habéis estudiado acerca de la cultura maya, una civilización que comenzó a desplegarse unos 2000 años antes de Cristo desde el sureste de México y abarcó las regiones que hoy conocemos como Guatemala, Belice y el occidente de Honduras y El Salvador. Dentro de la cultura maya se desarrolló el pueblo quiché, palabra que significa muchos árboles, y tuvo su asentamiento originario en el altiplano guatemalteco, llegando a configurar uno de los estados más poderosos de la región. En este entorno, pero muchos siglos después, tuvo lugar el caso que tenemos hoy. Sucedió en Guatemala, en Chimay, una de las 9 aldeas que conforman el municipio de San Luis, en el departamento de Petén, al norte del país, a unos 377 kilómetros de la ciudad de Guatemala. En la aldea Chimay, donde habitan alrededor de 300 familias, unas 1500 personas, vivía Domingo Chocche, que a sus 56 años era un reconocido maya quechí que, según explica el investigador Carlos Morán y Cal Pocomchi, es una persona que dentro del modelo de medicina maya tiene un don que le permite ser quien resguarde la salud de las personas y de la familia. Es quien tiene el conocimiento de las plantas, de los ciclos lunares y conocen la época de identificación, recolección y preparado de plantas medicinales. Además, el tata o abuelo Domingo, como lo llamaban con cariño, era un guía espiritual, miembro de la Asociación de Concejos de Guías Espirituales. En pocas palabras, era una figura de respeto en la cultura originaria del país. Pero no solo era representante de una cultura ancestral, era un científico y conservacionista. Quienes lo conocieron y trabajaron con él afirman que era una persona tranquila, callada y su conocimiento, heredado de sus abuelos, era incalculable. Domingo dedicaba buena parte del tiempo a recorrer los bosques, incluso aquellos alejados de su aldea, para encontrar las plantas curativas que utilizaba en sus tratamientos, identificarlas e incluso darles nombres científicos. Sin embargo, tenía un propósito mayor: transmitir sus enormes conocimientos herbolarios a las futuras generaciones, emprendiendo una tarea sistemática para lograr que el conocimiento maya fuera reconocido como ciencia. En esta labor trabajó en estrecha colaboración con Mónica Berger, antropóloga sociocultural con un doctorado en ciencias, encargada de la Unidad de Antropología Médica del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. Berger coordina 2 proyectos de investigación con varias universidades orientados a difundir el conocimiento ancestral maya y buscar que sea reconocido como ciencia. Domingo formaba parte del grupo de 29 sanadores que emprendió la tarea de documentar la medicina y la fitoterapia maya, recibiendo con frecuencia a estudiantes de intercambio. Berger recordaría cómo el abuelo Domingo caminaba por el bosque identificando especies medicinales y le explicaba a los estudiantes la forma de hacer las invocaciones para pedir permiso a la esencia de la planta para cortarla. Domingo condensaba el conocimiento maya de cómo reconocer las plantas, prepararlas, almacenarlas y usarlas. El objetivo
era escribir un libro donde quedara plasmada la ciencia herbal maya quechua para documentar la propiedad intelectual de su pueblo. El sueño de Tata Domingo y de la Asociación de Concejos era crear el Popol Hai Poptún, la gran casa del consejo, que incluiría un vivero para medicina ancestral a fin de recuperar varias especies de plantas en peligro de extinción debido a la tala y la quema de muchos bosques, para dedicar cada vez más áreas al cultivo, la ganadería y otras actividades. Esta fue la labor emprendida por Domingo desde 2018, consciente que esa era una manera no solo de difundir los conocimientos ancestrales, sino de garantizar su perpetuación en futuras generaciones. Domingo Chokche, además, también había colaborado durante casi 10 años con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ayudando en la promoción de la salud mental. El Tata trabajaba con personas supervivientes de tragedias para ayudar a sanar el dolor físico y emocional de las víctimas de la guerra en Guatemala. En casa, Domingo tenía un altar maya y ahí atendía a sus pacientes locales. Trataba afecciones físicas y espirituales, como granos o manchas en el cuerpo, realizaba control de embarazos, terrores nocturnos o sustos, y otras cosas. Todos sus tratamientos con plantas medicinales eran rigurosamente registrados en un libro, lo que le permitía sistematizar, asentar y preservar sus conocimientos. El Tata Domingo también era un prolífico hombre de familia. Tenía 14 hijos de 2 matrimonios, a quienes también buscaba transmitir sus conocimientos y experiencias. Pero en Guatemala, tras la conquista y las siguientes guerras, la espiritualidad maya no es la única presente, y a nivel nacional coexisten las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas y todas sus combinaciones y derivaciones. De hecho, la originaria religión maya se ha convertido en una minoría, muchas veces relegada y hasta atacada de distintas formas. En los días precedentes al suceso que ahora os voy a contar, el Tata Domingo comenzó a ser difamado. Una familia de la aldea empezó a correr la voz que lo acusaba de practicar la brujería, consecuencia de lo cual habría muerto el padre de esa familia. La noche del 6 de junio de 2020, Domingo estaba durmiendo en el pasillo de la casa de unos familiares donde había decidido pasar la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, y pese a la existencia del toque de queda decretado a raíz de la pandemia del COVID-19, su sueño se vio interrumpido por un grupo de personas que se lo querían llevar. Domingo intentó resguardarse dentro de la casa de su familia, pero todos estaban durmiendo y no pudieron atender a tiempo las llamadas del Tata, que fue secuestrado violentamente por un grupo de personas que, según las primeras informaciones, estaba formado por unos 10 hombres y mujeres. El hombre fue arrastrado y atado a un vehículo tipo pick-up mientras recibía toda clase de improperios, acusaciones y golpes. Domingo trató de razonar con sus captores, pero sus argumentos ni siquiera eran escuchados. El escándalo despertó a varios vecinos, que al ver lo que estaba sucediendo, llamaron a las autoridades comunitarias a fin de que mediaran en la violenta situación para lograr la liberación del Tata. Para ese momento, el grupo de captores se estaba reduciendo a unas 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. Los representantes comunitarios trataron de razonar con los secuestradores, haciéndoles ver que Domingo era un hombre bueno, un sanador y guía espiritual, que solo ayudaba a la comunidad. Pero estos representantes no son cuerpos armados, sino miembros de la misma colectividad designados para mediar en conflictos sencillos cotidianos, y su intervención fue rechazada por el violento grupo, que los obligó a retirarse del lugar con amenazas. Después de ser injustamente atacado y vejado, al amanecer el agresivo grupo decidió escalar con su venganza. Soltaron a Domingo del vehículo y lo llevaron a empujones a un área que funcionaba como campo de fútbol del poblado. En ese momento, el escándalo había despertado a los habitantes de los alrededores, que comenzaron a salir de sus casas para ver qué estaba sucediendo.
Es así como al menos uno de los presentes logró captar estas imágenes, donde se ve a Domingo con una camiseta blanca a rayas, rodeado de sus agresores, con sus manos atadas a la espalda. El hombre pedía que le dieran agua, rogaba que lo soltaran, preguntaba por qué le estaban haciendo eso, si él no le debía nada a nadie. En cierto momento, uno de sus captores lo baña con lo que después se sabría que era gasolina. Una mujer se acerca y le entrega al agresor una caja de cerillas, que éste toma y en medio de la incredulidad y pánico de los presentes, prenden fuego a Domingo, quien comienza a correr desesperado. Muchas personas presenciaron el salvaje hecho e incluso algunas corrieron tras aquel hombre encendido en llamas, pero nadie le prestó ayuda. Tras algunos segundos, el Tata Domingo, vencido por las profundas quemaduras en todo su cuerpo, cae al suelo en la esquina de una vivienda hacia donde corría buscando auxilio. Aquel hombre que había ayudado a tanta gente y cuyo único interés era ser útil y preservar sus conocimientos, había muerto frente a la vista de todos sin recibir ayuda y su cuerpo carbonizado yacía en el suelo. Mientras, a su alrededor, los gritos de horror de los presentes se combinaban con la felicidad de sus asesinos. Cerca de las 8 de la mañana de ese sábado 6 de junio de 2020, la Policía Nacional Civil recibe la llamada en el servicio de urgencia notificando lo sucedido. Pero la sede del cuerpo policial está a unos 120 kilómetros de la aldea Chimay, por lo que tardarían unas 2 horas en llegar al lugar. Según quedaría asentado en un documento de la policía, acudieron a la aldea en compañía de un fiscal del Ministerio Público, técnicos de escena del crimen e investigadores criminales, pero al llegar, la comunidad no les autorizó la entrada, ni siquiera para hacer el levantamiento del cadáver. Afirmaron que ellos se encargarían de enterrarlo. Las autoridades se retiraron, pero regresaron pasadas las 2 de la tarde y con los ánimos más calmados lograron que les dieran acceso. En el lugar de los hechos aún yacía el cadáver de Domingo, ahora metido en una caja. En el lugar también encontraron un pasamontañas negro y un trozo de nylon de colores, posiblemente restos del que había sido usado para atar las manos de Domingo. Los organismos policiales y de investigación recibieron los relatos de los pobladores sobre lo sucedido y realizaron el levantamiento del guía espiritual asesinado para el respectivo examen forense, que concluiría que Domingo había muerto por quemaduras de 3er y 4.º grado y quemaduras térmicas. La gente contaría que los responsables del asesinato eran personas religiosas, creyentes, que acuden a iglesias evangélicas. Además, eran de cierto poder económico, ya que se dedicaban al comercio del maíz y tenían algunos camiones. Al parecer, el padre de esa familia había muerto en el hospital y su entorno responsabilizaba a Domingo por la muerte, pues afirmaban que el difunto antes de morir repetía el nombre de Domingo. Los familiares fueron convencidos por alguien de que el motivo de la muerte había sido una brujería y, según les dijeron, podían conocer al responsable de ese encantamiento porque 5 días después de la muerte, el culpable iría al cementerio a pedir perdón por lo que había hecho. Según sostenía la familia del fallecido, habían estado montando guardia en el cementerio y una noche dijeron haber visto al Tata Domingo entrar y pararse frente a la sepultura de su familiar. Después se comprobó que quien había acudido al camposanto esa noche no era Domingo. Entonces cambiaron la versión y afirmaron que ese hombre había sido enviado por Domingo. El suceso causó conmoción. El Consejo de Pueblos Quiches emitió un comunicado repudiando el hecho y afirmando que el cruel asesinato del guía espiritual Domingo Choc les dejaba claro que la intolerancia política y espiritual se mantenía. Decían que el fanatismo religioso ha dañado profundamente a las comunidades y exigieron el esclarecimiento de este repudiable acto criminal y la defensa del derecho a la vida y a la libertad de los guías espirituales. Por su parte, la Iglesia Católica, a través del Vicariato Apostólico de Petén, sostuvo que el linchamiento no fue un rechazo a la cultura,
y que no hubo participantes de ninguna de las iglesias, afirmando que el lamentable hecho fue resultado de un problema entre dos familias. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala condenó y repudió los hechos violentos que cegaron la vida del señor Domingo Chocche, experto en medicina natural, comprometido con preservar y transmitir su conocimiento ancestral. El presidente guatemalteco, en un mensaje de Twitter, afirmó que ya identificaron a 4 de los presuntos responsables del terrible asesinato de Domingo Choc, y en otro mensaje envió la solidaridad y condolencias a la familia del fallecido. Hasta el embajador de Reino Unido en Guatemala escribió en redes sociales que reconocía el legado del señor Domingo Choc como guía espiritual y expresó sus condolencias a su familia. Hizo mención a que valoraban los aportes que el señor Choc hizo al proyecto sobre medicina ancestral maya, confiando en que el Estado llevaría a cabo una rápida investigación. Otras organizaciones de especialistas mayas solicitaron protección para la familia de Domingo y demás personas de espiritualidad maya que residen en la aldea. Solo 3 días después del suceso, fueron identificadas y capturadas 4 personas acusadas del brutal hecho, y no lo negaron, aunque dijeron que lo habían capturado esa noche en el cementerio haciendo actos de hechicería frente a la tumba de su familiar fallecido. Los detenidos fueron identificados como Ovidio Ramírez Chup, de 24 años, Romelia Cal Chup, de 49 años, Candelaria Magali Pop Cal, de 27, y Edin Arnoldo Pop Cal, de 21 años, estos 2 últimos hijos del hombre enfermo fallecido. Edin Pop Cal, quien había rociado la gasolina sobre Domingo y encendido su cuerpo, al ser trasladado a la sede policial, incluso parecía orgulloso de lo que había hecho. Dio a entender que su padre le fue llevado a Domingo, pero éste no pudo encontrar la enfermedad que padecía y en el hospital tampoco lo curaron. Además, el asesino negaba que Domingo fuera un guía espiritual. A principios de julio del año 2020, el juez de primera instancia de Poptún, municipio vecino, dejó en libertad a Ovidio Ramírez Chup al no encontrar suficientes indicios incriminatorios. Ramírez Chup explicó en la audiencia, vía videoconferencia por las restricciones del COVID, que fue secuestrado y presionado con amenazas de muerte para decir que el Tata Domingo era brujo y que él lo había asesinado. ¿Hay más personas involucradas sobre este hecho? No. ¿Tú fuiste el autor intelectual? Sí, digamos que sí. ¿Tú le prendiste fuego? Aunque no, pero hay que decir ¿Quién le echó gasolina? La gasolina sí yo lo hice. Entretanto, la Fiscalía imputó a los hermanos Edin Arnoldo y Candelaria Magali Popcal y a su prima Romelia Calchu. A decir de la acusación, Romelia llevó el combustible, Candelaria las cerillas y Edin roció y prendió fuego a Domingo Choc. Ninguno de los acusados habló durante la audiencia. Quien sí se pronunció fue la abogada defensora de los imputados, Mayra Cruz, quien afirmó que Domingo Chocche no era un científico maya como los medios se habían encargado de difundir, y que para ser científico se necesitaba una acreditación. Que los medios de comunicación lo han hecho mediático, dándole una calidad de científico, de doctor a una persona que no se ha comprobado que así sea. Mientras, la viuda de Domingo solo esperaba que se hiciera justicia y afirmaba que sus hijos estaban asustados y se querían ir de la aldea, pues habían escuchado que los iban a matar. Los 3 acusados permanecieron detenidos hasta el 24 de junio de 2021, cuando el Tribunal de Sentencia Penal de San Benito Petén dictó veredicto de culpabilidad contra los 3 y los condenó a la pena mínima por homicidio de 20 años de prisión inconmutables. Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado una sentencia de 50 años, que es lo máximo que estipula la ley guatemalteca por este delito. Igualmente, el tribunal ordenó que los acusados pagasen la cantidad de 13.700 quetzales, moneda de curso legal de Guatemala,
equivalente a poco más de $1.700 como reparación digna a la familia de Domingo. Para la antropóloga doctora Aura Cumes, con esta sentencia, el Tata Domingo fue quemado por segunda vez. Cumes fue llamada como perito a declarar durante el juicio a fin de obtener valoración sobre las circunstancias históricas y socioculturales que permitieron el linchamiento contra el guía espiritual, a fin de ser consideradas como agravantes en el delito, de forma que elevara la pena. A decir de Aura Cumes, en la sentencia se ignoró por completo que Domingo, por ser un sanador, lo acusaron de brujo, considerando este hecho irrelevante, pues los jueces afirmaron que lo importante era que habían asesinado a un ser humano, y eso era homicidio. Según Cumes, esa fue una demostración de que el peso de las creencias coloniales había aplastado la cultura originaria. La propia perito dijo haber sentido el desprecio de los magistrados hacia ella, también representante de la cultura maya, al escribir en la sentencia que no había valor probatorio en el peritaje de la señora que vino a hablar de brujería. La doctora Cumes se lamentó diciendo que los han convertido en una sociedad que consiente matar a sus sabias y sabios, y eso es preocupante. Y es que el caso de Domingo Chokche no era aislado. En los años anteriores, desde 2002, se habían registrado al menos 20 muertes de sabios y sacerdotes mayas en hechos de sangre con aparentes motivaciones similares. Solo en 2019, la organización cultural Survival registró el asesinato de 28 defensores indígenas en Latinoamérica. La Organización Panamericana de la Salud define como terapeuta tradicional a la persona reconocida por la propia comunidad en que vive como competente para prestar atención de salud mediante empleo de productos vegetales, animales y minerales, y aplicación de algunos otros métodos de origen social, cultural y religioso basados en los conocimientos, actitudes y creencias de la comunidad en lo que respecta al bienestar físico, mental y social y al origen de la enfermedad y la invalidez. La antropóloga Mónica Berger afirmó lo siguiente: es necesario crear conciencia y educarnos como sociedad para aprender a conocernos entre guatemaltecos, dejar de temernos y respetarnos en nuestra diversidad. Mientras, como dijo el grupo de trabajo Claxo, Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivos, Tata Domingo Chok regresa a la madre tierra a reencontrarse con sus ancestros, cuyos conocimientos respetó, preservó y compartió con generosidad. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de este brutal asesinato. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!